Los motores de combustión interna, como el motor de gasolina que se emplea en automóviles, son un tipo de máquina térmica. Una máquina térmica es un conjunto de elementos mecánicos que permiten intercambiar energía, generalmente a través de un eje, mediante la variación de energía de un fluido que varía su densidad significativamente al atravesar la máquina. El funcionamiento de un motor de gasolina consiste en lo siguiente. Una mezcla de aire y gasolina fluye al interior de un cilindro por una válvula de admisión abierta mientras el pistón desciende, aumentando el volumen del cilindro desde un mínimo V hasta un máximo RV. La cantidad R se llama razón de compresión. En los motores de automóviles modernos suele estar entre 8 y 10. Al final de esta carrera de admisión, la válvula se cierra y la mezcla se comprime, de forma aproximadamente adiabática, a un volumen V durante la carrera de compresión. Carrera de potencia consiste en que la mezcla es encendida por la bujía y el gas se calienta y se expande de forma aproximadamente adiabática al volumen RB, empujando el pistón, y así termina esa parte del proceso. Posteriormente, se abre la válvula de escape y se expulsan los productos de combustión, dejando cilindro para la siguiente parte de la carrera de admisión. Esta es la última etapa y se llama la carrera de escape. El ciclo Otto es el que describe el fluido de trabajo de dichas máquinas. Mediante él se puede calcular la eficiencia. Fue inventado a finales del siglo XIX por el ingeniero alemán del mismo nombre. Las imágenes presentadas del lado derecho muestran el proceso que ocurre en un motor de combustión. En la práctica, el gas, que al salir se enfría por la temperatura exterior, expulsa el calor, sale del motor como escape y no vuelve a entrar al motor. Pero dado que este es un caso ideal y que una cantidad de aire y gasolina entran de manera equivalente, podemos considerar que el proceso es cíclico. La fórmula para calcular la eficiencia térmica en el ciclo de Otto consiste en E igual a 1 menos 1 sobre razón de compresión elevada a la Y menos 1. Un ciclo diésel ideal es un modelo simplificado de lo que ocurre en un motor diésel. En un motor de esta clase, a diferencia de lo que ocurre en un motor de gasolina, la combustión no se produce por la ignición de una chispa en el interior de la cámara. En su lugar, aprovechando las propiedades químicas del gasóleo, el aire es comprimido hasta una temperatura superior a la de autoignición del gasóleo, y el combustible es inyectado a presión en este aire caliente, produciéndose la combustión de la mezcla. Al igual que con el ciclo Otto, la eficiencia de un motor real es mucho menor. Si bien los motores a diésel son muy eficientes, deben construirse con tolerancias mucho más estrictas que los motores de gasolina, y el sistema de inyección de combustible requiere un mantenimiento cuidadoso. A continuación tenemos un ciclo de Otto ideal con aire tomado de la atmósfera como un fluido de trabajo. Tiene una relación de compresión de 8. La temperatura mínima y máxima en el ciclo son de 300 Kelvin y 1600 Kelvin. Entonces tenemos que determinar, inciso A, la cantidad de calor transferido al aire durante el proceso de adición del calor. Inciso B, la eficiencia térmica. E inciso C, la presión media efectiva y la cilindrada. Comenzamos aquí con una gráfica que nos muestra los procesos 1, 2, 3 y 4. Tenemos como datos que la presión 1 son 100 kilopascales, que la velocidad 1 entre la velocidad 2 nos da igual a 8, que la temperatura 1 son 310 kelvins y que la temperatura 3 son 1600 kelvins. Bueno, ahora para resolver el inciso A, la cantidad de calor transferido del aire durante el proceso de adición de calor, tenemos que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 multiplicado por la velocidad 1 entre la velocidad 2 elevados a la k menos 1. K en este problema tiene un valor de 1.4. Entonces nos quedaría que la temperatura 2 es igual a 310 por 0.8 elevado a la 0.4. Eso nos dará 712.19 kelvins. Ahora tenemos que sacar la presión 2. La presión 2 es igual a la presión 1 por la velocidad 1 entre la velocidad 2 elevado
a la K. Entonces, la presión 2 va a ser igual a 100 por 8 a la 14. 1.4, perdón. Esto nos da igual a 1837.92 kilopascales. Ahora, para sacar la cantidad de calor que entra, esta es igual al Cv del aire por la temperatura 3 menos la temperatura 2. Este nos da 636.12. Ahora tenemos que sacar a la temperatura 4. La temperatura 4 es igual a la temperatura 3, que es la velocidad 3 entre la velocidad 4 a la K menos 1. Esto nos da como un resultado de 696.44 kelvins. Así seguimos con la cantidad de aire liberado, que es otra vez el Cv, que en este caso es del aire, por la temperatura 4 menos la temperatura 1. Esto nos da un resultado de 276.88. Para continuar tenemos la eficiencia térmica, que es igual a 1 menos la energía de la cantidad de aire liberada entre la cantidad de aire que se recibe. Esto nos da a un total de 0.56 a 47, que termina siendo un 56.47%. Para terminar, para sacar la presión media efectiva y la cilindrada, tenemos que sacar el trabajo neto, el cual es la cantidad de energía que entra menos la que sale. Esto nos da un resultado de 359.24. Ahora, para sacar la presión media efectiva, tenemos que es el trabajo neto entre la velocidad 1 menos la velocidad 2. Esto nos da un resultado de 461.45. Para sacar la velocidad 1 y la velocidad 2 se tienen que hacer sus respectivas despejes, que por ejemplo el de la velocidad 2 sería la velocidad 1 entre 8. ¿Por qué? Porque teníamos al principio que la velocidad 1 entre la velocidad 2 es igual a 8. Ahora, para sacar la cilindrada tenemos que la velocidad 1 menos la velocidad 2 da 0.7785 metros cúbicos sobre kilogramos. Y es así como sacamos la presión cilindrada. En conclusión, mediante el estudio de las máquinas térmicas, vimos el funcionamiento de un motor de gasolina, pudimos analizar mediante el ciclo de Otto cómo es el fluido del trabajo de la máquina, algo muy útil a la hora de querer calcular la eficiencia, ya que expresa mediante una gráfica la cual se puede analizar y llegar a distintas conclusiones. Del mismo modo que el ciclo de diésel, el cual mediante gráficas muestra el proceso de combustión de estos motores y podemos hacer conclusiones sobre si nos conviene un motor a gasolina o uno diésel.